En el primer trimestre de la semana 0, desde que me embarazo, hasta la semana 12, se produce todo el bebé. Es la organogénesis. Es cuando se producen los órganos y toda la anatomía de ese bebé. Es lo que los médicos decimos etapa de todo a nada, porque cuando ocurre alguna injuria en esta etapa, en general se pierde el embarazo. Por eso, cuando hay interrupciones legales del embarazo, uno intenta que sean en esta etapa. ¿Se entiende? Cuando todavía no está del todo formado. Hacia la semana 12, la verdad es que el feto ya está formadito. Todos los órganos están armados, formados en vías de desarrollo. ¿Sí? Si se ubican en los síntomas, semana 12, tercer mes, recién ahí me entero más o menos, me doy cuenta que estoy embarazada. ¿Sí? Si bien por la falta de la menstruación me doy cuenta en general, bien tempranito, el segundo mes o entre el primero y segundo mes, hasta que me doy cuenta y siento, pasa todo este trimestre, ¿no? Cuando yo digo la falta, ¿todos saben de qué falta estoy hablando? ¿Desde qué momento medimos las mujeres los embarazos? ¿Desde que no me viene la menstruación? ¿Sí? Siempre se miden desde la fecha de última menstruación. ¿Cuándo es la última menstruación? En el segundo trimestre es el desarrollo de los órganos ya formaditos. ¿Sí? El segundo trimestre, del tercer al sexto mes, en general los bebés no son viables. Los bebés no son viables hasta la semana 20 de embarazo, 24 en realidad. Pero ya el bebé está todo, es verdad que está formado y tratamos ahí sí del desarrollo de los órganos. Y el último trimestre, entre el sexto y noveno mes, es crecimiento, es puro crecimiento. Ahí sí los bebés son viables, o sea, si nacen en un parto prematuro tendremos que seguir algunas cositas más médicas, pero el bebé sigue su curso. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Seguimos. Entonces, la verdad es que la mayoría de los embarazos, el diagnóstico inicial es en orina, hago pis, miro, 2 rayitas, estoy embarazada, no hay mucha dificultad para eso, en general estoy embarazada. La pregunta del millón es, ¿puede pasar que me haya dado negativo y esté embarazada en este caso? Rarísimo. En general, dentro del primer trimestre, el test del embarazo en orina es muy sensible. Dentro del primer trimestre. Después del primer trimestre, las hormonas bajan, las del embarazo y las de este test, y el test puede ser negativo. Ojo, ¿sí? Chicas muy gorditas, situaciones de abuso, situaciones no planificadas, etcétera, por ahí llegan con 5 o 6 meses y el test puede darme negativo. La verdad es que una vez que me entero, voy a tener que ir al médico, no queda otra. Ahí me voy a tener que acercar al sistema de salud. En general, el primer contacto es el clínico, si no es el clínico, es el médico o médica ginecóloga que estaba siguiendo a esta chica o a mí misma. Y ese primer examen es bastante importante. Si todavía no teníamos los controles de las chicas de papi y colposcopía, es necesario hacerlo en el primer trimestre, porque si hay algún problema hay que tratarlo tempranito y no dejarlo transcurrir durante todo el embarazo. ¿Sí? En ese primer chequeo seguro se va a hacer un análisis de laboratorio. En el análisis de laboratorio, cuando nos sacan sangre, vamos a medir las hormonas para el diagnóstico del embarazo, a ver si están en un valor normal o no. Saben que sobre todo los obstetras siempre hacen grupo y factor. ¿Saben lo que es el grupo y factor? Todos saben lo que es el grupo y factor. Es como el tipo de sangre que tenemos, si somos A positivo, A negativo, 0 positivo. Son tipos de sangre. Los tipos de sangre pueden ser positivos o negativos, o ABO, AB0. Y esos factores es bastante importante diagnosticarlos en el embarazo, porque cuando no es igual en la mamá y en el bebé o feto, puede haber problemas y hay que tratarlos. ¿Sí? Entonces, el grupo y factor es una de las cosas que siempre se piden al inicio y siempre se piden las serologías. ¿Saben lo que son estas siglas? La primera la conocen todos. HIV hay que pedir siempre serología de HIV. Hepatitis B, BDRL de sífilis. En nuestro país las cifras de sífilis están en crecimiento hoy y ahora. Así que sífilis hay que pedir siempre. Chagas, nuestro país es endémico en Chagas, hay que pedir Chagas. Y toxoplasmosis, que es un parásito. Todos ellos tienen tratamiento. Nada es terrible, patético, ni mucho menos, pero si lo sabemos, lo podemos tratar. Si no lo sabemos, estamos en problemas. ¿Sí?
Y haremos la ecografía ginecológica, la famosa ecografía ginecológica. La ecografía en general la hacemos a partir de las 7 semanas después de la última menstruación, porque antes no se ve absolutamente nada. A partir de la 7ª semana podemos ver el embrión o el feto con el corazón y los latidos, ¿sí? Es importante entonces ver si está implantado el bebé, si es único o múltiple, sobre todo en los tratamientos de fertilidad, donde es más frecuente los embarazos múltiples, si hay alguna enfermedad ginecológica previa, como los miomas. Algunos de ustedes habrán escuchado los miomas que muchas mujeres tienen en el útero y esto puede complicar o necesita que el embarazo tenga mayor seguimiento. Y más adelante haremos una valoración especial que se llama translucencia nucal. ¿Saben lo que es? A la semana 11 se mide específicamente el pliegue de la nuca del bebé porque eso se asocia a algunas enfermedades genéticas, principalmente con el síndrome de Down. Cuando hay mucho riesgo, cuando eso da patológico, se puede hacer una punción en la panza, que es punción de las vellosidades coriales, así se llama, para buscar material y ver bien si hay alguna enfermedad o no. Hoy hay diagnósticos alternativos a la punción, por ahí alguno de ustedes escuchó hablar, que son análisis de sangre materna, donde se sabe que circulan algunos productos de la sangre fetal y se pueden diagnosticar también algunas enfermedades por ahí. Carísimo. No para todos los medios, carísimo. En general, con la translucencia nucal hacia la semana 11 ya sabemos un montón, ¿sí? De nuevo, la idea es conocer para tratar y para adelantarnos a las problemáticas. No es lo mismo enterarme que mi bebé es Down a las 12 semanas, 13 semanas, 14 semanas, que en el momento del nacimiento, ¿sí? Mi preparación para eso es distinta, ¿se entiende? Entonces, los pediatras somos grandes promotores de la prevención. Y los obstetras también, y los ginecólogos también. Entonces, lo más importante es el cuidado durante el embarazo. Cuanto mejor nos cuidamos a lo largo del embarazo, mejor llegamos al parto y en mejor condición podemos alcanzar mi maternidad y paternidad para el que está al ladito. O segunda maternidad si fueron 2 madres. La actividad física, la alimentación saludable, el uso de suplementos vitamínicos si fueran necesarios, las cremas hidratantes, la higiene, son todas cosas que está bueno tocarlas a lo largo del embarazo. Es verdad que el primer trimestre está marcado por las náuseas. Muchas mujeres tienen muchas náuseas. Hay medicamentos, si uno lo plantea, se pueden usar un montón de medicamentos para las náuseas. No las borran del todo, pero un poquito las manejamos. El sueño es bastante característico de esta etapa. Puede haber cambios de coloración en la piel, por eso es importante el uso de factores de protección solar. Y hay algunas situaciones en las que sí o sí hay que consultar. Si hay fiebre, no puedo quedarme en mi casa, tengo que consultar. Si tengo pérdidas, no puedo quedarme en mi casa, tengo que consultar. Y si tengo un dolor muy fuerte, tipo puntada o persistente, tengo que consultar. Lo demás, estar cansada, tener sueños, sentir ciertas durezas, dolores de espalda, dolores de piernas, puede pasar. Me puedo quedar en mi casa, tomar un tecito, ver. Pero si tengo fiebre, si tengo pérdidas o un dolor tipo puntada, tengo que consultar, ¿sí? Avanza el primer trimestre y el segundo trimestre, cualquier embarazada dice que es el mejor trimestre, por lejos es en el que mejor nos sentimos. Es en el que mejor nos sentimos. Por arte de magia ya no tenemos más náuseas, el sueño se va y esto es porque bajan las mismas hormonas que dan el test positivo en orina, ¿sí? Entonces baja esa sintomatología. En esta semana, en este trimestre, a los pediatras es muy importantes los seguimientos y los controles que se hicieron las mujeres. Porque en este trimestre las ecografías fetales son muy finas, muy bien detalladas y nos permiten evaluar si hay alguna alteración en la formación o no. Por eso, en la semana 18 es cuando hacemos el famoso scan fetal, ¿sí? Scan fetal o ecografía de la semana 18, 19 o 20 es la que permite ver si se cerró bien el corazón, si se cerró bien el tubo neural, la espalda, si en el abdomen está bien, si el cerebro cerró bien, la línea facial, Por supuesto que, al igual que a lo largo de todo el embarazo, el obstetra va a ser el encargado de controlar el peso, la presión arterial, el control clínico, la glucemia o el azúcar, ¿sí? A lo largo de todo el embarazo voy a estimular una buena alimentación, actividad física, evitar el tabaco, ¿sí? En el segundo trimestre es la etapa de las vacunas. La antigripal está dentro del calendario para todas las mujeres embarazadas. La triple bacteriana o DPT es la misma que se da a los chicos a los 11 años, está indicada. Y la hepatitis B, si no la tuviera, está indicada.
Estas 3 vacunas tienen que presentarlas todas las mujeres embarazadas y en el caso de las parejas se trata de estimular que reciban sobre todo la triple bacteriana, porque la triple bacteriana tiene este componente que se llama P de pertussis, que es el componente de la tos convulsa. ¿Y reconocen la tos convulsa o el coqueluche de cuando eran chiquitos? El coqueluche es ubicuo en toda la población adulta y si vacunamos también a la pareja, permitimos que en ese hogar no circule coqueluche, ¿sí? Y el control odontológico en este trimestre. El control odontológico es súper importante. Durante el embarazo baja mucho la inmunidad. Esto es para que el cuerpo no entre en competencia con el feto, que tiene otra información genética. Y esto hace que aparezcan infecciones y mucha patología a nivel bucal, muchas caries. De hecho, habrán visto que en las clases sociales más bajas las mujeres pierden piezas dentarias durante el embarazo y esto es por un mal control odontológico, ¿sí? Los brasileros hicieron un plan hermoso de salud en este sentido, súper copiable. Y después llegamos al último trimestre. El último trimestre ya no es tan cómodo porque la panza ya es grande y empiezan los dolores musculares. Si yo logré una buena alimentación, un buen control ponderal de peso, hacer actividad física durante el embarazo, es probable que en el tercer trimestre no me sienta mal. Ahora, si estuve todo el tiempo sentada con el mate o fumé, el tercer trimestre lo voy a llevar peor, ¿sí? En el tercer trimestre hay que repetir las serologías, porque durante todo el embarazo las mujeres seguimos teniendo relaciones. Entonces, por ahí en el primer trimestre no tenía un HIV y en el tercero sí, ¿no? Lo mismo con hepatitis B y lo mismo con VDRL. Chagas es raro que me contagie durante el embarazo, pero bueno, si estoy en una zona endémica hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Las ecografías del tercer trimestre son súper importantes, ya no por la formación del bebé, que dijimos que en el tercer trimestre es crecimiento, sino para evaluar el crecimiento del bebé y la cantidad de líquido que tengo. En el tercer trimestre también se evalúa cómo está la placenta. ¿Se acuerdan de la placenta, ese órgano que va pegadito al útero y es el que transmite, el que permite toda la alimentación del bebé, ¿sí? Y en el tercer trimestre me tengo que preparar para el parto. Es donde los pediatras solemos recibir las famosas consultas prenatales. ¿Qué útiles o no? Es una presentación hacia lo que después va a ser el control pediátrico. En el tercer trimestre empiezan todos los monitoreos. Los monitoreos es poner micrófonos en la panza para ver el movimiento y los latidos fetales. En general, si el bebé está creciendo bien, a medida que se mueve, el corazón tiene que acelerar. Cuando el flujo placentario, no le llega bien el alimento al bebé, el bebé se mueve y el corazón no se acelera. Seguramente yo ahora, cuando estoy caminando, mi corazón se acelera. Esto es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, ¿se entiende? Lo mismo tiene que ocurrir en el bebé. Estos monitoreos me permiten que si hay alguna situación de sufrimiento en el bebé, yo pueda adelantar el parto o tratarlo antes de tiempo, ¿sí? O sea, todos los controles durante el embarazo lo que intentan es prevenir patología postnatal, ¿sí? ¿Se entiende? Finalmente, llegaremos al momento del parto. No sabía que venían ustedes. Con cuidado y con respeto. Yo siempre marco esto con cuidado y con respeto porque los médicos somos bastante avasallantes, nos cuesta poner una pausa en el momento del parto, todos nos ponemos ansiosos y es difícil mantener, si uno recorre servicios, ¿no? Uno durante la residencia de pediatría pasa por muchísimas maternidades, la Sardá funciona divino, pero es una máquina. Yo conté 100 partos en el primer mes de rotación, habré hecho miles, y la verdad es que es una máquina y es difícil, o por lo menos uno se tiene que plantear, hacer una pausa para que haya respeto hacia la persona que está pariendo, ¿sí? Y no es tan fácil. Y yo lo digo en todas las charlas porque a veces somos nosotros como usuarios los que tenemos que exigir eso. No es lo correcto, pero está bueno si lo sabemos. Como en los derechos. Si los conocemos, los exigimos. Si no los conocemos, pasan por adelante. Entonces está bueno que el trabajo de parto transcurra lo más normalmente posible, no adelantarnos con las inyecciones, con las drogas, con las vías, no adelantarnos con los ritmos y los tiempos de los partos. La ansiedad hace que colguemos rápidamente la oxitocina, una droga para acelerar el parto, y a veces si uno espera, el parto transcurre plácidamente, gran parte del trabajo en el hogar y en la última etapa en el sistema de salud. Las mujeres durante el trabajo de parto necesitamos caminar, entonces si nos acuestan en una camilla y nos ponen unas vías, el dolor se hace insoportable. Si caminamos y nos ponemos de cuclillas, la pelvis se relaja y el dolor pasa mucho más fácil. Es verdad que el parto duele, esto es cierto, pero el trabajo de parto se puede pasar de una forma mucho más saludable, en general si el ambiente es cálido y contenedor.
Es común que las chicas adolescentes a veces estén solas, que no se respete, que pueden estar acompañadas. Todas las mujeres en el momento de parir podemos estar acompañadas con la persona que nosotros deseamos. La persona que nosotros deseamos en ese momento puede ser mi pareja, mi tía, mi amiga, mi abuela, ¿sí? La persona que nosotros decidamos puede estar en el momento del parto y no todas las mujeres conocen esto o saben de esto. Por supuesto que sí es importante el control de los signos vitales y yo como médica no estoy de acuerdo con el parto domiciliario. Me parece que la situación de parto sí tiene o encierra cierto riesgo y estar en un lugar preparado para estas situaciones de riesgo permite salvar la vida del bebé y la mamá. Cuando los partos son domiciliarios, llegar hasta la clínica no es tan fácil y las situaciones de riesgo son a todo o nada. Entonces, lo que yo pueda atender me va a cambiar las cosas en el futuro de ese bebé y de esa mamá en un 100%. ¿Sí? Así que esto es importante. Humanizado y respetado no es igual a parto domiciliario. Bueno, suponemos que estamos en un lugar divino, en la Sardá, en algún lugar donde el parto se haya hecho respetado o en alguna clínica donde el parto se logre respetado. Yo estoy con la persona que elegí, mi pareja, estoy cómoda, voy avanzando en la dilatación, llego a la camilla, etcétera, y se desencadena el parto. El parto puede ser vaginal o cesárea. La verdad es que la indicación de vaginal o cesárea le corresponde a la obstetra, ¿sí? La cesárea, por supuesto, que no se decide por calendario, no se decide porque es domingo, fin de año, no, pero sí se decide por motivos médicos. Y la cesárea lo que intenta es bajar el riesgo de patología materna o fetal o del bebé en un ambiente cuidado como es el ambiente hospitalario o clínico, ¿no? Una vez que nace, tanto cesárea como parto vaginal, sale el bebé, ahora hablamos del bebé, la madre no termina el parto en ese momento, tiene el segundo momento que es el alumbramiento y en las consultas prenatales siempre me llama la atención el desconocimiento de este segundo momento. El alumbramiento es súper importante, es el despegue de la placenta, ese órgano que contábamos hace un ratito que estaba pegado a las paredes uterinas, y esa placenta se tiene que despegar en forma continua, entera y con una buena homeostasis. Esto quiere decir que el útero se tiene que contraer y dejar de sangrar. Y no es tan fácil que suceda. Y las muertes maternas, en general, están asociadas o a infecciones o a sangrados. El útero en el momento del parto se contrae y se contrae tanto que deja de mandar sangre, para decirlo de alguna forma clara. Esto separa la placenta y tiene que lograrse suspenderse el sangrado. Si esto no sucede, el tratamiento tiene que ser urgente. Por eso el parto domiciliario es un riesgo, ¿se entiende? Ese momento del alumbramiento es también un momento crítico, al que nadie le da mucha bolilla porque ya nació el bebé, pero no. Y hay que cerrar las heridas. Si es cesárea, está claro, es una herida acá bajita, se cierra quirúrgicamente, y si es parto vaginal, a veces también hay una herida y se llama episiotomía. La episiotomía es un corte sobre los labios de la vagina, de la vulva. La idea del corte de la episiotomía es evitar los desgarros vaginales. Siempre se discute, ¿es necesaria la episiotomía? En general, en los partos primarios es necesaria. Es verdad que si uno cuenta debe haber más episiotomías de más que de menos, ¿sí? Bueno, cerramos la herida, la episiotomía, bla, bla, higiene. Sale el bebé, volvemos al bebé. El bebé cuando sale lo apoyamos un poquito sobre el pecho materno y esperamos para cortar el cordón umbilical entre 1 y 3 minutos. ¿Alguien sabe por qué se espera para cortar el cordón? 1 a 3 minutos o hasta que deje de latir, es lo que dicen las normas. ¿Y por qué se espera hasta todo ese tiempo? Muy bien, para que pase el hierro. Todo ese tiempo que pasa sangre es un montón de hierro. Y los bebés no tienen buenos depósitos de hierro, no empiezan a producir hierros hasta pasados los 3 o 4 meses. Entonces, todo ese depósito de hierro previene la anemia fisiológica de los bebés, ¿sí? De hecho, si uno piensa en los perros, los monos, etcétera, nacen y se espera que el cordón se seque y después lo cortan con los dientes, ¿no? Digo, pensando en una cosa más biológica, ¿no? Nuestro mundo es un poco distinto, pero la idea es que tiene que pasar la mayor cantidad de sangre por ese cordón para darle buena reserva de hierro al bebé.
Y ahí es un momento de ansiedad tremenda. Nació, todos los queremos abrigar, todos queremos acelerar las cosas. Y bueno, no hay que bancarse que el cordón deje de latir. ¿Sí? Y se pone siempre piel a piel. Porque el piel a piel permite regular al bebé. Regular la homeostasis del bebé. Siempre se tapa con compresas los bebés. Porque los bebés, aparte de no nacer rosas sino azules, nacen bañados en un unto sebáceo o una manteca, que es lo que hace que no se macere la piel del bebé en el medio acuoso, ¿no? Vieron que si ustedes están en la bañadera mucho tiempo, la piel se arruga. Bueno, imagínense 9 meses. Entonces, la piel tiene una mantequita que se llama unto sebáceo, ¿sí? Nacen con ese unto sebáceo y nacen azules, no nacen rositas, como las propagandas, nacen de un color bien azul, porque tienen que cambiar la circulación. Cambiar la circulación quiere decir, en la panza el bebé no respira por sus pulmones, ¿no es cierto? No hay aire, no respira por sus pulmones, el oxígeno entra a través del cordón umbilical, ¿sí? Cuando nacen, cortamos el cordón, ¿dónde entra cómo entra el oxígeno? Tienen que respirar. Esa primera respiración, ¿vieron que se los hacía llorar antes? Porque en ese llanto, expando los pulmones, entra un montón de aire y eso hay un cambio fisiológico en el bebé que la circulación que iba para un lado cambia y va para el otro lado. Es un quilombo todo lo que le sucede, ¿se entiende? Salgo del medio acuoso, salgo del medio calentito, hay luz, cambia la circulación, tengo que respirar y encima me enfrío. Se tapa con compresas y piel a piel, ¿se entiende? Porque el piel a piel me permite regular todo eso. La verdad es que no habría mucho apuro por sacarlo de piel a piel y podría ponerlo al pecho, pero ahí sí los médicos somos medios obsesivos en tratar de hacer los controles inmediatos que permiten detectar si hay alguna situación de riesgo. Hoy muchas maternidades compraron las servocunas que van al ladito de la cama de parto como en las películas. ¿Vieron que en las películas está la mujer y está la cuna al lado? Nuestras maternidades, la gran mayoría, no tienen las servocunas al lado, sino que es un ambiente como acá, al ladito, pero salen. Por eso uno siempre pide que la pareja vaya con el bebé, para hacer los primeros controles. No hay muchas razones médicas por las cuales haya que apurarse para esos primeros controles. Si el bebé respira, está calentito y está de un color de azul y se va poniendo rosadito, vamos bien. Si el bebé está pálido, no respira bien, no se mueve, no tiene buena vitalidad, no hay ningún pecho a pecho, lo tengo que ir a reanimar, ¿se entiende? O sea, el pecho a pecho se corta, o el piel a piel se corta cuando hay riesgo. Porque lo que yo haga en estos primeros minutos salvan la vida. Y lo que no haga tiene consecuencias a largo plazo, ¿se entiende? Por eso es un momento de tensión y de ansiedad también. Entonces, lo puse pecho a pecho, azulcito se va poniendo rosa, se va calentando, deja de latir y le voy a hacer los primeros controles. En general sacamos un poco ese unto sebáceo porque ese unto sebáceo enseguida se enfría y a los bebés les cuesta mucho regular la temperatura. Los pesamos porque el peso es un factor predictor de crecimiento. Les hacemos un mínimo examen físico para ver que no haya ninguna patología a la que debamos atender inmediatamente. Van a ver en todas las cartillas de nacimiento que aparece una cosa que se llama el puntaje de Apgar. El puntaje de Apgar es un puntaje de vitalidad que se mide al minuto y a los 5 minutos y es un factor pronóstico. A los pediatras nos importa un montón. En general, el puntaje de Apgar es de 9 y 10. 9 al minuto, 10 a los 5 minutos. Ese punto que ganan entre el minuto y los 10 minutos es pasar de ser azules a rosas. ¿Sí? Y medimos la edad gestacional. La edad gestacional es cuánta edad en el embarazo. Un embarazo normal dura, ¿cuántas semanas? Muy bien, de 38 a 42, 40 semanas. 40 semanas, menos de 30, en general nadie deja un bebé más allá de la semana 41 porque los riesgos se incrementan un montón. Se ven los controles, se ve en cada caso. Antes de la semana 38 los riesgos van aumentando de distintas enfermedades. Si bien yo tengo la edad gestacional desde la última menstruación de la mujer, muchas veces la última menstruación no es fidedigna o no me la acuerdo o no era tan regular y muchas otras veces no es coincidente con la verdadera edad del bebé. Entonces algunos signos clínicos nos hablan de la edad del bebé, si está más arrugada o no la piel, si tiene más lanugo, ese pelo neonatal o no, si tiene más o menos
unto sebáceo, nos habla de la edad gestacional del bebé, ¿sí? Y acá es la parte donde somos re malos los pediatras, que pinchamos a los bebés. Le damos vitamina K, una vacuna de hepatitis B, un colirio oftálmico y un triple colorante. La vitamina K se puede dar inyectada o se puede dar vía oral. En la mayoría de las maternidades de la Argentina y por normas, nosotros la damos inyectable. Pero si alguna madre no quiere que su bebé tenga la inyección, se puede dar por vía oral. La vacuna de hepatitis B es parte del calendario nacional. Cuando es parte del calendario nacional, mucho no se discute. Porque el riesgo de una hepatitis B perinatal es alto y este es un buen momento para evitarlo, ¿sí? Los colirios oftálmicos son por las conjuntivitis por el pasaje por el canal de parto. Y el triple colorante es otro antiséptico que se pone en la zona del cordón también para evitar infecciones. Y los primeros 2 días al bebé en las maternidades les hacemos de todos, entre otras cosas le damos la vacuna BCG, que es la vacuna de la tuberculosis. Hoy en nuestro calendario la vacuna de la tuberculosis solo se da en este momento y es para evitar las tuberculosis invasivas, sobre todo la meningitis tuberculosa. En nuestro país hay mucha tuberculosis, cabe decir. Hacemos la prueba de pesquisa neonatal, la marca es FEI, por si a alguno le suena al FEI, se llama pesquisa neonatal, es para enfermedades endocrinológicas, enfermedades de las hormonas, enfermedades del metabolismo, que las tenemos que diagnosticar antes de que tengan clínica, porque si no es tarde para actuar. Hacemos una pesquisa cardiológica para ver si el corazón logró cambiar esta circulación y funcionar correctamente. Hacemos una pesquisa auditiva. Esta pesquisa auditiva no tiene más de 10 años de acción en nuestro país y es porque la sordera, si esperamos hasta que el chico no hable, es tarde, entonces tratamos de pesquisarlo antes. Hacemos el reflejo ocular, que es el reflejo rojo, ¿vieron el de la foto que sale el rojito? Eso quiere decir que no hay nada que se interponga entre la luz y la retina y permite el desarrollo de la visión. Ustedes saben que los bebés nacen sin desarrollo visual porque en la panza no hay luz, entonces no hay estímulo lumínico y con la luz empiezan a desarrollar la visión hasta sus 6 primeros años de vida. Y toda la autorregulación que acabamos de hablar. Y en la mamá hay que controlar la herida, hay que controlar los sangrados, hay que oler los sangrados o ver que no tengan mal olor, esas pérdidas, porque las infecciones son de esta época. Hay que controlar los pezones. Es bueno si controlé los pezones en el último trimestre del embarazo para prepararme para la lactancia. Si no lo hice, lo controlaré ahora. Hay que hablar de la bajada de la leche, porque la lactancia, vieron que siempre es como re linda en las fotos, ¿no? Todo rosita y esfumado. Y bueno, las que dieron la teta ya saben que no es tan fácil, ¿no? Las tetas se ponen así y duelen y por ahí tenemos fiebre y los pezones, como nosotros usamos corpiños, la piel está súper blandita, entonces los pezones se agrietan y entonces hay que estimular la posición del bebé. Y todo eso requiere acompañamiento, cuidado, y aparte hay como una cosa como instintivamente sabemos dar la teta, no, instintivamente no sabemos dar la teta porque los seres humanos hablamos y perdimos nuestro instinto, y no es tan fácil. Entonces hay que ayudarse un poco entre los que tienen más experiencia o entre las puericultoras. Aparecen los dolores, esto del útero que se tenía que contraer para que no sangre más, a veces duele, y aparecen los cambios del estado de ánimo, algo de lo que tampoco se habla demasiado, la depresión puerperal, ¿sí? Es bastante frecuente, llega hasta cifras del 30%, o sea, mucho la depresión puerperal. Y como todo tiene que ser maravilloso, porque tenés que estar recontenta, porque tuviste tu primer bebé y porque salió todo bien y no sé qué, no hay lugar a la tristeza. Y es un momento de crisis y puede haber tristeza. Entonces hay que pesquisarla y preguntar. Y cuando se dan de alta, en general se van con pecho. O por lo menos a los pediatras nos encanta hablar del pecho. Y la verdad es que el pecho está buenísimo, pero tiene que haber una decisión materna de querer dar el pecho. Si la madre no quiere dar el pecho, no hay pecho. Hay leche de fórmula y se acabó, ¿sí? Y si la lactancia es un quilombo, porque el pecho se me agrietó, porque es una infección, porque es una mastitis o lo que fuera, y bueno, no hay pecho. Habrá fórmula, ¿se entiende? O sea, no es grave. La maternidad pasa por muchos otros lados, además de dar el pecho, ¿sí? Ahora, los pediatras es verdad que nos encanta el pecho porque es estéril, porque es cómodo, porque es limpio, ya dije que era estéril, porque da muchas defensas, porque tiene una muy buena carga nutricional. Es verdad, es la mejor alimentación que existe. Pero cuando los bebés toman el pecho, toman mucho pecho. Y cuando nacen, mucho es entre 8 y 12 veces por día. Entre 8 y 12 veces por día quiere decir que le doy todo el tiempo. Quiere decir que ese primer mes, hasta que yo me adapte a la lactancia, ustedes ubíquense,
Primer bebé, las tetas se agrietan, se llenan, estoy sola en mi casa 8 horas porque a los 2 días mi marido se le acabó, o mi pareja, quien fuera, se le acabó la licencia porque ya está, se acabaron los 4 días, entonces a los 10 días me encuentro con el pecho, con el bebé llorando, sola, 28 horas, 24 horas al día. Todavía no tenía 28, me gustaría, pero todavía no tiene. Nos pasa mucho a las mujeres de clase media que estamos solas en departamentos porque nuestras madres todavía trabajan, nuestras amigas todavía trabajan. Las clases altas suelen solucionar la compañía con algo de servicio doméstico. Las clases sociales más bajas suelen tener un poco más de red social que la clase media. Entonces, en la clase media la depresión puerperal se ve un poco más. Y es en relación a esto, a muchas horas solas con un bebé que llora y no se da la teta, por ejemplo, ¿sí? Así que hay que escuchar todo esto. Quiero decir que hay que prestar atención, hay que escuchar y hay que animarse a hablarlo, ¿no? Porque hay mucha presión social. Entonces, mantener los pezones, mojarse los pezones con el calostro, que es esa agüita previa a la leche, todo eso sirve. Y hay que tener en cuenta que todo lo que tomo pasa por la leche, que no hay una barrera ahí. Todo lo que tomo y pasa a la sangre, pasa a la leche. Dije pasa a la sangre, el gusto a ajo no pasa a la sangre, el gas de la soda no pasa a la sangre. Porque siempre se me dice, ¿puedo tomar gaseosa? Sí, puedo tomar gaseosa, porque el gas de la soda va al intestino, no va a la sangre. Y puedo comer ajo, perejil, pimienta, sí, porque eso va en el paladar, no va a la sangre. La sangre no tiene más gusto a ajo, a perejil, así que la leche va a ser la misma, ¿se entendió? Pero si fumo marihuana, sí va a pasar al pecho. Y si tomo mucho café, va a pasar al pecho. Y si tomo mucha Coca Light, que tiene mucha cocaína, cafeína, va a pasar al pecho. Me quedé pensando en la marihuana. Y si aspiro cocaína, va a pasar al pecho. ¿Se entiende? Y ojo, porque uno dice, tengo varias madres cultivadoras, etcétera, que fuman marihuana y me dicen, bueno, pero yo tomo 2 horas y listo. Fumo y me dura 2 horas. Y yo sé que me dura 2 horas. Y después ya se me pasó el efecto. Después lo de la teta, exacto. La verdad es que no, porque tanto la marihuana como la cocaína, por eso fue el furcio, porque estaba pensando en esto de decir, se acumulan los tejidos grasos, el pecho tiene tejido graso, así que se acumula y sigue eliminando, ¿sí? Así que todos los psicofármacos y todas las sustancias psicoactivas pasan el pecho. ¿El alcohol también? También, el alcohol es una sustancia psicoactiva, pasa el pecho. Yo no lo dije ahí, ¿cuánto alcohol se puede tomar durante el embarazo? 0. Lo tienen re claro, los residentes no lo tenían tan claro, les voy a retar. Les voy a decir que ayer 0. El alcohol es súper teratogénico. Teratogénico quiere decir que afecta el desarrollo del bebé. No se puede tomar alcohol durante el embarazo. No es que tome una copa y listo. No se puede tomar alcohol durante el embarazo. Eso es medio así. Es así. Porque es muy teratogénico. Altera mucho la formación del bebé en los distintos estadios. Y después del embarazo pasa. No voy a alterar la formación del bebé, pero tengo que saber que pasa la leche, ¿sí? Y no es un buen método anticonceptivo. Mejor dicho, no es un método anticonceptivo, ¿sí? Es verdad que la prolactina, que es la hormona que estimula la producción de la lactancia, inhibe la ovulación. Pero inhibe, a veces sí, a veces no. En general tenemos muchos embarazos del 4º mes, porque en el primer trimestre es más raro ovular, pero en el segundo trimestre seguro ovulo en algún momento. Entonces, no, si a mí no me viene, total, no sé qué, estoy en el puerperio, y él nunca me vino, después nunca me vino, porque en algún momento ovulé y nunca me vino por 9 meses más. Así que no es un buen método anticonceptivo. Con lo cual, ustedes saben que el 86% de las mujeres en las maternidades dicen que no quieren tener un hijo en el siguiente año. Sin embargo, en el embarazo adolescente, el 20% están en el orden de 2 o más. O sea, se quedaron embarazadas. Y eso para mí, que hago adolescencia y pediatría, es terrible porque han pasado por el sistema de salud y no se han ido del sistema de salud con algún método anticonceptivo. La verdad es que cuando yo salgo de la maternidad, tengo que tener pensado cómo cuidarme para no quedarme embarazada hasta que quiera tener de nuevo otro hijo. Porque entre los derechos sexuales y reproductivos está la posibilidad de decidir cuándo y cuántos hijos tener, ¿sí? Entonces tendré que buscar algún método anticonceptivo. Ojo, durante la lactancia no puedo usar cualquier método anticonceptivo. Si doy la teta, los métodos anticonceptivos hormonales tienen que tener solo progesterona. No puedo tomar las pastillas que tomábamos antes. Tengo que tomar pastillas de lactancia, solo progesterona.
Las inyecciones es lo mismo, la que usa inyecciones, hay inyecciones que tienen progesterona y estrógenos y están las trimestrales que tienen solo progesterona. Y hoy usamos mucho el implante, no sé si han oído hablar de él, el implante hormonal o chip es una banda de plástico que se pone subcutáneo en el antebrazo, es progestágeno, útil durante la lactancia, se puede poner en el posparto inmediato, o sea, antes de irme me lo pueden poner y durante 3 años no voy a quedar embarazada, ¿sí? Si yo ya tengo paridad cumplida, esto quiere decir no quiero tener más hijos, puedo pedir una anticoncepción definitiva. La anticoncepción definitiva es la ligadura de trompas en las mujeres, el corte acá, ¿ven? Entonces el óvulo nunca llega, o la ligadura del deferente en los varones, que es acá, con lo cual los espermatozoides nunca llegan. Los espermatozoides, el semen sí, porque el semen se produce en las vesículas seminales. Ojo con eso, porque muchos hombres piensan que la ligadura del deferente va a alterar la eyaculación y esto no debiera ser así, lo único que hace es que los espermatozoides que se producen en los testículos no se junten con el semen, ¿se entendió? Muy bien. Puedo ponerme un DIU, muy buen método y muy barato, la T de cobre, se puede poner en posparto inmediato, si lo hago en posparto inmediato, si lo hago después tengo más problemas, más posibilidades de que se caiga, de que se encienda, así que lo tengo que poner en la maternidad. Y siempre, por supuesto, preservativos. Sabemos que los preservativos son buenos métodos para no contagiarnos de infecciones, mal método para no buscar un embarazo, ¿sí? Y que si duerme o no duerme, que lo tengo que bañar cuando se cae el cordón, y que limpiar el cordón, y que cambiar los pañales, y que llore, y que los cólicos, un montón de cosas pasan en la casa. Y lo que primero hay que decirles a las madres es que tienen que dormir. Cuando los bebés duermen, las madres duermen. Cuando los bebés duermen no se recibe al tío, al abuelo, al primo, al vecino. Cuando los bebés duermen, las madres duermen, ¿sí? Y si muchas madres todavía hoy estamos en un sistema donde el cuidado del hogar está a cargo de las madres, entonces muchas madres cuando el bebé duerme, hacemos la comida, preparamos las mochilas para el hermanito, limpiamos, y no, lo siento, cuando el bebé duerme, porque una madre cansada no sirve, no funciona, ¿sí? Y me tengo que organizar con todas estas situaciones, así que no es tan fácil. Y esto que nos sucede, que las licencias en nuestro país de paternidad no están acompañadas a las licencias de maternidad. Y esto hace que enseguidita las mujeres se queden solas en la casa con los bebés. Así que debemos luchar porque se homologuen las licencias. Iremos al pediatra. Al principio vamos a los 7 días, a los 15 días y mensualmente. El primer año de vida los pediatras estamos súper presentes en el control de esa familia. Porque tenemos que ir evaluando ese crecimiento. Nosotros decimos los pediatras somos pesquisólogos. Pesquisólogos quiere decir que tenemos que pesquisar antes de que aparezcan las cosas. Y para eso, para diagnosticar antes de que aparezcan, tenemos que vernos seguidito. ¿Sí? En esos controles vamos a ver cómo crecen, cómo se desarrolla madurativamente, cómo se alimentan, cómo es esa organización familiar y vamos a hacer todas las pesquisas regladas por normas. Y los pediatras somos fanáticos de nuestro calendario de vacunación. Por suerte, nuestro calendario de vacunación es súper amplio. Yo soy feliz con este calendario. Es un lujo que tengamos este calendario de vacunación. Durante toda mi formación yo les quiero decir que indicaba una cosa en el hospital y otra cosa en el consultorio, y eso era horrible, porque entonces te miraba a vos y le decía, en el hospital tenés estas 3 vacunas, iba al consultorio y te decía, hoy tenés estas 5 vacunas. No era muy ético. Por suerte hoy tenemos este calendario donde es igual para todo el mundo, es amplísimo y es bastante bueno. Hay mucha circulación en los medios en cuanto a qué vacunas hacen mal, hay mucha circulación en cuanto a la triple viral, que es la vacuna para el sarampión. La verdad es que todos esos estudios han sido refutados por todas las sociedades científicas, particularmente la vacuna para sarampión ha sido refutada, el artículo que hablaba mal de la vacuna por el propio autor, que dijo que fue bajo intereses personales, o sea que, pero han causado muchísimo daño, porque la gente se engancha con esos miedos en relación a las vacunas y hoy la gente ha dejado de vacunar. En muchos lugares del mundo se ha dejado de vacunar y esto representa riesgo para todos, porque las vacunas funcionan cuando nos vacunamos todos. Por eso hoy tenemos brotes de sarampión, brotes de polio, tétanos, en general en las comunidades donde se ha perdido la vacunación. Hoy nuestro alcance desde el gobierno es bastante bueno, no sé en los últimos años, pero en general es bastante bueno.
Entonces, en el primer trimestre, de 1 a 3 meses, los bebés básicamente son lactantes. Esto quiere decir que básicamente toman leche y se alimentan de leche. Si logramos que sea de pecho, mejor. Si no, será fórmula maternizada. Y necesitamos suplementarlos con vitaminas. ¿Necesitamos suplementarlos con vitaminas? Porque si la teta me debiera dar todo. Yo acá puse ACD porque usualmente damos ACD, pero de estas 3 vitaminas, la que realmente nos importa es la vitamina D. Y es porque la vitamina D, ¿saben con quién se sintetiza? Sí, con el sol. Y nosotros no exponemos a los bebés al sol. En general, en las provincias del norte no tienen problemas de raquitismo, las provincias del sur tienen enormes problemas de raquitismo cuando no dan vitamina D. En Capital estamos un poquito en el medio, pero la verdad es que no exponemos a nuestros chicos al sol, así que seguimos indicando vitamina D. Madurativamente, desde que nace, que es esa rata inmunda, hasta los 3 meses, los bebés cambian un montón. Y entre todas esas cosas que cambian, logran fijar con la mirada, conectarse visualmente, empezar a balbucear algún sonido y reírse. ¿No es un montón? De la nada a reírse, a mirarte y reírse. Todo eso lo logran en el primer trimestre y a sostener un poquito la cabeza. Todos los juegos y los estímulos dentro del primer trimestre van a ser visuales. ¿Se acuerdan que yo dije que de la oscuridad total tenían la luz y empezaron a desarrollar la visión? Entonces, todavía no logran coordinar sus manos, solamente el desarrollo neurológico es cefalocaudal, o sea, de acá para abajo. Primero sostengo la cabeza, no puedo hacer absolutamente nada más que mirar, pero con ese mirar logro empezar a comunicarme. El lenguaje empieza desde el día 0. En el segundo trimestre de 3 a 6 meses, van tomando forma de bebés. Estas ratitas medio raras van tomando forma de bebés, pero siguen siendo lactantes, siguen necesitando leche como principal alimento. Del 3er al 6º mes todavía necesitan leche y si es pecho, mucho mejor. No necesito nada más que el pecho. Y sigo suplementando con vitamina D. En el segundo trimestre los bebés logran conversar, logran emitir sonidos. Si se quedan boca abajo, al 5º mes logran girar. Parece una taradez, pero es un montón. Y no solo eso, sino que así como logré sostener la cabeza, hacia el 6º mes los bebés logran sentarse. Nunca más lo van a poder acostar, porque estuvo 6 meses acostados. Ver el mundo en posición horizontal y en posición vertical es opuesto, ¿sí? Y al sentarse, antes de sentarse en realidad, así como voy desarrollando el sostén cefálico y sentarme, desarrollo mis manos y logro agarrar los objetos. Y cuando agarro los objetos, que van a ser los juguetes o los móviles que colgué, ¿a dónde los voy a llevar? A la boca. El primer estímulo sensorial para reconocer el mundo exterior es la boca. Y este es el periodo donde en general las madres nos reincorporamos a los trabajos. Y esto hay que hablarlo porque genera angustia, ¿no? Pierde un poquito el momento del apego, los bebés son lactantes durante todo el primer año, esto quiere decir que durante todo el primer año necesitan mucho del vínculo materno, también del paterno, pero es muy fuerte el lazo materno y el inicio laboral suele generar una crisis. Entonces hay que ver cómo nos organizamos, en qué apoyo, cómo se organiza esa familia, el cuidado de quién va a quedar ese bebé, qué pasa con esas horas, si va a estar circulando en lo de la tía, lo del abuelo, el primo, lo de no sé qué, o si se queda en una casa el cuidado de alguien, si esta familia elige jardín. La verdad que no hay ni mejores ni peores, hay cómo se organiza cada familia, ¿sí? Entre los 6 y los 9 meses ya los bebés salen del cascarón, se dicen, tienen relación con el mundo exterior. Y si yo los dejo en el piso, que es lo que hay que hacer, empiezan a desplazarse por el mundo, empiezan a reconocer el afuera, ¿sí? Ya gritan, se ríen a carcajadas, hacen más sonidos, empiezan con la famosa angustia del 8º mes, que es esto de reconocer que hay un mundo más allá de mi mamá o mi papá o mi núcleo cercano. Empiezo a jugar mucho al que está y no está. ¿Vieron el juego de la sanita? Que está, no está. Eso es empezar a reconocer que lo que no veo igual está. Todo un aprendizaje para el ser humano. Y hacia los 12 meses, de a poquito dejamos de ser lactantes y pasamos a lo que es la primera infancia, ¿sí? También un hito para los pediatras. En cuanto a la alimentación, si yo empecé con la alimentación hacia el 6º mes, hacia el 9º, 12 meses, tengo que lograr la misma alimentación del hogar. Por eso nosotros teníamos que estimular la alimentación saludable desde el embarazo, porque si en la casa se come pizza y snacks, el pibe va a comer pizza y snacks, y si en la casa comemos saludable, es muy probable que nuestro hijo coma saludable. Los suplementos vitamínicos como la alimentación va acercándose a la alimentación de la vida adulta,
van perdiendo importancia y hacia el año se suspende el suplemento de vitamina D y el hierro, que me olvidé de nombrar, ahora hablamos del hierro. Y es importante incorporar la alimentación al hábito familiar. Ustedes saben que los seres humanos no comemos solo por los nutrientes, porque si comiéramos solo por los nutrientes estaríamos con productos como Ensure o Fresuvino, ¿no? Los preparados. La verdad es que los seres humanos comemos cuando nos juntamos a la noche con la familia, cuando tenemos un cumpleaños hay una torta, cuando hacemos una cita invitamos a cenar. La comida en el ser humano está ligada al placer, a la comensalidad, al compartir. Y esto es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. El momento de reunión empieza en este periodo y siempre se pide que o la cena o el desayuno haya alguna de las comidas que sea compartida. Madurativamente ya empiezan con juegos mucho más en relación con el medio exterior, entonces los sonidos, el habla, aparecen los primeros sonidos en relación a las palabras, para luz o ma para mamá, aparece el mamá y papá. Y cambio tremendo para todos nosotros, nos paramos en el 10º y en general empezamos a caminar hacia el año. Siempre digo, no va en el currículum, así que no importa si caminamos a los 12, a los 13 o a los 14 meses, pero cerca del año los seres humanos empezamos a caminar. Y eso nos da otra distribución con el espacio y sobre todo a los pediatras nos hace hablar mucho de la prevención de accidentes porque los chicos tienen otra disponibilidad con la casa y a partir del año empiezan los accidentes hogareños. En los juegos, los chicos hacia el primer año empiezan a encastrar, o sea, empiezan a reconocer las formas, apilan, arrastran, ordenan, sacan, o sea, tienen una relación con el espacio que no lo habían logrado en los trimestres anteriores. Es muy común que ante una cesárea anterior, el segundo embarazo vaya a una cesárea. Y no solo eso, si queremos hacer parto natural, no podemos aplicar oxitocina. Vieron que yo dije al pasar que muchas veces en las maternidades se aplica oxitocina para acelerar el parto. La oxitocina es una hormona que naturalmente la tenemos, casi todos los medicamentos que usamos los médicos son de nuestro propio cuerpo, simplemente que los purificamos para que tengan más efecto, pero la oxitocina es una droga propia que actúa en la contracción uterina y en la contracción de los pezones para la producción de leche, ¿sí? Si actúa en la contracción uterina, acelera el mecanismo del parto, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Los partos muy prolongados tampoco son buenos, porque cada vez que se contrae el útero, si se contrae no pasa sangre. Y yo dije que a través de la sangre y del cordón pasaba el oxígeno al bebé, ¿se acuerdan? Entonces hay momentos donde si el parto es muy prolongado, el bebé no recibe oxígeno y empieza a sufrir. El parto tiene que tener un tiempo determinado. Cuando esto se prolonga, los médicos tratamos de acelerarlo con la oxitocina para que no se prolongue más. De nuevo, hay que ser cautelosos en el momento de indicar la oxitocina. ¿Hasta ahí estamos con la oxitocina? Bien. Si el parto no se desencadenó vaginal y fue a cesárea, y esto puede ser porque el cuello del útero no se dilató, porque el bebé era demasiado grande para la pelvis materna, se llama discrepancia feto-pélvica, porque empezó a sufrir y no puedo esperar que salga por todo el canal del parto, por alguna razón, el cordón se enredó, o la contracción uterina, o se desprendió la placenta, y me llevo una cesárea. La cesárea es un corte longitudinal en el útero. El útero es un músculo, y si yo corto un músculo queda una cicatriz. ¿Se entiende hasta ahí? Igual que la del brazo o la piel. ¿La piel de la cicatriz es igual de elástica que el resto de la piel? ¿Se sacaron alguna vez un lunar? Queda una cicatriz. Esa cicatriz no es igual que la piel, no tiene esa propiedad elástica. En el músculo eso se nota muchísimo, la pérdida de la capacidad elástica, de la fibrosis del tejido cicatrizal es completamente diferente, en realidad es nulo. Y el músculo del útero es elástico, se extiende. Donde yo hice ese corte, no se contrae y no se extiende. En cada contracción esas fibras se tironean y donde se tironean se pueden romper. ¿Se entiende? Esto ¿se acuerdan cuando dije el ejemplo de jean y lo rompo y yo lo coso? Cuando yo rompa la tela, seguro se va a empezar a romper donde cosí, ¿no? Es lo mismo. Cada contracción, ese lugar de la cicatriz sufre y se puede abrir. Entonces, está contraindicado el uso de oxitocina, que es un estímulo a la contracción uterina. Y no solo eso, si pasó poco tiempo y la cicatriz no es buena, las propias contracciones del útero pueden llevar a la rotura uterina. ¿Se imaginan rotura uterina? No es muy feliz.
Así que cesárea anterior es predictor de cesárea posterior. ¿Siempre? No. Después de 2 años se sabe que la cicatrización es buena. Entonces, en general, si el intervalo intergenésico es mayor de 2 años desde el embarazo, se puede probar con un parto. Siempre es mejor parto que cesárea. Siempre, porque el pasaje por el canal estimula un montón de la fisiología del bebé. ¿Se entiende? Pero si el embarazo es antes de los 2 años, puede pasar que esa cicatrización no sea buena, y si uso oxitocina, pongo en riesgo esa zona de cicatrización. ¿Se entiende? Nada que ver la cesárea al parto natural. La cesárea tiene mucho más riesgo en el bebé y en la madre. Es un acto quirúrgico y no fisiológico, ¿sí? El cuerpo está preparado para el parto, no para la cesárea. El pasaje por el canal del parto, yo es como muy extenso por ahí, pero el pasaje por el canal del parto genera una compresión torácica que hace que al nacimiento el bebé, la expansión pulmonar sea mucho mayor. ¿Se acuerdan que yo les dije que nace y tiene que... Ese es mucho mejor cuando pasó por el canal de parto que cuando no lo hizo. Y todo ese tiempo del canal del parto, la regulación en el cambio circulatorio, en el cambio de la temperatura, en el unto sebáceo, se va produciendo, ¿se entiende? Entonces es mucho más fisiológico. Eso por un lado. Segundo, haya episiotomía o no haya episiotomía, el tejido vaginal es un tejido recontraelástico y a las 48 horas una mujer que tuvo parto puede salir a correr. No hay ningún problema, o sea, está re bien. La cesárea es una herida quirúrgica, bueno, panele. Estoy exagerando. Pero quiero decir que el tejido vuelve a su lugar muy rapidito. La cesárea es una herida quirúrgica, tarda lo que tarda cualquier herida quirúrgica. Puede haber eventración, aperturas, infecciones, ¿sí? Es una herida quirúrgica, como cuando ustedes se abren la panza para sacarse un cálculo, no sé. Abrimos un lugar que no había que abrir, ese tejido se tiene que cicatrizar, se tiene que cerrar, hay que fijarse que no se infecte, duele mucho más. Y está asociado, y hay 2 cosas asociadas a la cesárea. Uno es la mayor incidencia del síndrome de distrés respiratorio del lactante, que esto es que los bebés que no logran esta respiración, un poco por lo que acabo de decir del canal del parto, y otra es la menor bajada de leche o bajada de leche tardía. Toda esa contracción que se produjo durante el trabajo de parto liberó un montón de oxitocina y permitió que se liberara un montón de leche. Entonces la bajada de la leche en el parto es a las 48 o 72 horas. La bajada de leche en la cesárea es entre las 72 y 96 horas. Y tener un bebé llorando 72 o 96 horas y con un descenso de peso y encima en tu casa y qué sé yo, entonces hay mejor lactancia con parto que con cesárea. Así que no es lo mismo y todo eso hay que saberlo, es verdad. No, un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que la doctora ha sido muy clara, nos sacó de todas nuestras dudas, tan seguros, ¿no? Y bueno, los invitamos, primero agradecerle a Alejandra, y los invitamos el próximo mes porque todos los meses damos un taller para que nos sigan por nuestra página web o vengan si es acá. Bueno, muchas gracias y los invitamos a tomar un café.